Hola. Mientras revisan conexión, se va cuadrando todo. Hoy tenemos un en vivo con una persona muy especial. Todas las personas han sido muy especiales, pero todas tienen un conocimiento desde otro lugar diferente. Hoy tenemos a Naisa de invitada. Naisa es profe de yoga, tiene una página que se llama Yoga al Alma. Muchos la conocen porque en este momento está haciendo... tiene un tema muy bonito de clases de yoga. Las está haciendo en Instagram en este momento y en YouTube. Anaisa es profesora de yoga, tiene un podcast muy chévere también. Y hoy vamos a hablar acerca del yoga. Todas las preguntas que lleguen, buscaremos la manera pues de encontrar el tiempo para contestar, pero es casi que yo pienso que en este momento todo lo que estamos aprendiendo es a normalizar y a compartir. Entonces el yoga desde lo que es para mí, desde lo que es para Naisa, en lo que me ha transformado a mí la vida y en lo que ha hecho un acompañamiento muy importante, que uno a veces cuando se da cuenta de que las herramientas son muy bonitas, siempre siente que es importante compartirlas y que quisiera que todo el mundo pudiera vivirlas desde donde uno las vive. Para mí el yoga, y hace poquito hice un post acerca de cómo el yoga me cambió la vida y cómo el yoga se convirtió o me salvó de un lugar en donde tenía todo el potencial de entrar en una crisis, y me encontré con el yoga y me empecé a encontrar conmigo misma. Me empecé a encontrar con mi respiración, con mi movimiento, y ha sido un enamoramiento absoluto a través de todo lo que uno empieza a despertar cuando se conecta con la respiración, cuando se conecta con uno mismo y se permite unos espacios en donde empieza nuevamente a conocer quién es, y a conocer quién es a través del vehículo. Ahí viene Ana Isa, listo. 3, 2, 1. Hello. Ya me estoy Hola. encerrando, ya me estoy encerrando. Estabas dando clase y total, yo cometí el error de dejar la puerta abierta, ya entraron 2 veces. Podemos estar en todo en vivo y yo, si tienen algo para decir de yoga, sí. Total, no, pues mi hijo tenía clase en el colegio ya a las 11, entonces lo dejé instaladito. Hola, Perfecto. hola, ¿Cómo estás? súper feliz. Por fin vamos a hablar Sí. de yoga. Llevamos muchas semanas hablando de crecimiento personal y cómo ser y cómo no ser y qué pensar y qué no pensar. Y amo, me fascina, nunca dejaré. Pero nada, mucho para hablar de yoga. De Estaba feliz. yoga. Sí. Sí. ¿Tú me oyes bien? Perfecto. Sí. Ah, bueno, yo también te oigo perfecto. Se me medio pixela un poquito tu imagen, pero te veo el aura, que es lo más lindo. Y el mapa detrás. Y el mapa detrás Eh, para que soñemos, nos reencontraremos total. con el mundo pronto y de nuevo. Estás con la china justo encima de tu cabeza. Así vivo. Sí, sabes que también me encanta el tema porque, uy, yo creo que cuando uno encuentra el yoga es como la responsabilidad de compartirlo, como que uno no se puede quedar con todo esto. Es Es como, imposible. Es muy loco sí, porque todo el mundo que se mete a yoga ya en algún punto le dan ganas de hacer un profesorado de yoga. Entonces ya después como que y dicen, yo no quiero ser profesor, pero yo sí quiero saber más de yoga. Pero en un punto el tío y el amigo y el primo le dicen, ay, danos clase de yoga y empiezan a recibir total, clases de yoga. De total, cuenta de eso, esto se ha expandido de esa manera exponencial, por lo que tú dices. total. Todo el que él recibe ese beneficio dice, no, no, es que esto es el milagro, hay que hacerle el milagro a todo el mundo. Total, y yo, eso que acabas de decir es exactamente lo que me pasó a mí. Yo encontré en el yoga mi medicina y en algún momento alguien me dijo, viene Andrei Rama a dar un curso, lo tenés que tomar. Y fue como ahí donde uno ya queda como absolutamente, como que de verdad el yoga no deja de estar en la parte física del movimiento y está como en el corazón, como que ya entiendes tanto
de lo que es esa transformación, de ese encuentro con uno mismo, de conocerme a través del movimiento, de la quietud, de la respiración, de todo. Entonces, bueno, ahora también después de haber hecho el curso empecé a dar clasecitas de a poquitos y se da uno cuenta que uno o tiene el don de dar clases o no. O sea, Sí. o uno Pero es, sí, pero así lo tengas duro, porque uno siente que la preparación no es como suficiente, que es mucha responsabilidad que alguien te entregue el cuerpo y no solo el cuerpo a manera de gimnasio, entréname, sino que casi todo el que se acerca al yoga se acerca como con una carencia, con una necesidad, con un vacío o con una lesión o porque están en embarazo y de repente quieren ensayar algo diferente. Entonces uno siente que es mucha responsabilidad y que muchas veces estos profesorados son espectaculares, pero obviamente nada como la experiencia. La experiencia es total. lo único que le va quitando a uno ese miedo y esa duda de ¿será que me va a quedar grande esta profesión? Sí. ¿Cómo empezaste tú el yoga? Yo empecé a practicar yoga cuando tenía 20 años Ayer. con una profesora muy hermosa, ayer, con una profesora muy hermosa que, que era prima del esposo de una amiga mía, entonces era como la única de Medellín de hace 16 años. Daba clases, ay, eso era como una sectica más buena, éramos como encerrados por Mm, allá en una oficinita, en Astorga, haciendo yoga, y me enamoré del yoga. Yo siempre les he contado que después me fui a vivir a China y en esos meses de soledad, silencio, cero conexión, porque no existían las redes sociales, el yoga me salvó la vida y me sostuvo cuerda y me mantuvo como mi centro. Y cuando volví, mi profesora, ya decía, yo dije, el yoga es mi medicina para el resto de la vida. Pero mi profesora se fue a vivir a Tailandia. Entonces yo dije, ¿qué? Me quedé sin profesora, aquí no había plan B, ni C, ni nada. Entonces dije yo, voy a hacer una certificación para no quedarme sin el yoga, para poder ser mi propia maestra. Y bueno, ahí se me atravesó el sí. Y caminado. ahí tocas un punto muy importante del yoga, que es como como que el maestro del yoga, como el gurú, pues como se diría en yoga, es como la persona que te ayuda a guiar y que ese camino necesita de un guía, pues como ese primer contacto con uno mismo requiere de un guía como para entender un poquito cómo volver al centro de la esencia, y el maestro juega un papel muy importante porque el maestro de alguna manera representa en su vivencia y su experiencia lo que uno quiere lograr. Entonces, yo pienso que a uno Total, el yoga lo sí. enamora con la profe o el maestro o quien te lo dio. Yo vivo enamorada de la persona con la que encontré de verdad el camino. Y es un amor que Así, es como una gratitud, como gracias por mostrarme el camino. Sí, así muy es. importante, Sí, muy importante. pero por eso los que de pronto hayan tenido una experiencia fracasada con el yoga no necesariamente es un mal profe. Acuérdense que todas las relaciones humanas son una negociación de energía y hay personas que Total. de pronto cogieron al profe en un mal día o que no les gustó su tono de voz, que no les gustó o se sintieron que el trato no era el que esperaban. Mejor dicho, hay para todos los gustos. Yo le recomendaría a todo el mundo darse una segunda o tercera oportunidad siempre. Total, Y si todavía tienen como total. esa sed de conocimiento y esas ganas, visitar otra escuela, visitar otro profe y ensayar. Si ya pues a la quinta oportunidad ya no fue, no fue y está bien. Yo sigo sosteniendo que yoga es para todo el mundo. Yo he visto transformaciones personales impresionantes, pero sí hay que encontrarse con quien lo inspire a uno y que uno le crea, porque es una gran guía. Total, total. Yo me acuerdo cuando empecé a buscar, yo volví de Estados Unidos, viví algo muy intenso en la vida que requería que yo volviera a creer en algo, o sea, o a a encontrar paz. Yo creo que era lo que el momento pedía. Y el yoga apareció como un unicornio, así como la magia más bonita, y lo que para mí fue el yoga fue la respiración. Después llegó el movimiento, pero para mí era esa oportunidad de ser guiada a través de la respiración y por medio de ella ir conectando el cuerpo, y después era como una danza hermosa con el cuerpo físico en donde descubría la fuerza que tenía, y después era casi que
flexibilizar la mente y decirle, no, es que no es que hoy no puedas, es que esto es de práctica y después uno veía que el cuerpo hacía cosas que era y que a uno le pasa como profesor cuando los alumnos, por ejemplo, tratan de tocarse los dedos de los pies en la primera clase o hacer para de cabezas. Es un proceso y más que el proceso de llegar a pararme de cabezas es entender que no es de cabezas que te tienes que parar. O No, sea, ¿qué es que lo que es, pasa mientras tanto? A mí me ha parecido sí, una coincidencia espectacular que la mayoría de los alumnos que llegan con una intención más profunda de sanación, más que de hacer piruetas y cosas, se quedan siempre, porque desde la sí, primera clase perciben el beneficio, entonces puede que se demoren un año en pararse de cabeza, pero pararse de cabeza termina siendo la consecuencia natural de su juicio, de su constancia, de sus ganas, porque ellos fueron a sanar otras cosas. Entonces yo tenía alumnos que llegaron en medio de un divorcio, en medio de una depresión, que llegaron en medio de un dolor físico, de una lesión que les impidió seguir con muchas de sus pasiones como el trote o como la bicicleta. Entonces llegaron sí, fue a hacer algo distinto con a su sanar vida. algo. Y desde la primera clase se sentaron y dijeron, ay, sí se puede hacer esto, sí, qué tan bueno. Y a la quinta clase se dieron cuenta de que de repente ya estaban haciendo unos chaturangas espectaculares, pero no fueron Total, por eso, porque entonces es como el que va a trabajar solo por el sueldo, que solo va a ser feliz el día de la quincena y los otros 15 días va a ser infeliz. Entonces, la total, idea con el yoga es desapegarse totalmente del resultado. Mis profesores siempre decían, haz el total. trabajo y delega los resultados, que ellos van a llegar siempre, pero llegan en su tiempo. A mí mucha gente, y sobre todo ahora que soy yo, había sido muy reacia a compartir la práctica física, Susi, porque yo me siento como muy, siento que es algo muy íntimo y que lo siento Sí, muy adentro y cuando uno lo muestra parece como el circo del sol y es muy total. difícil traducirle a la gente, ¿qué es eso? ¿Vos cómo alzás esa pierna? Y yo les digo, qué Es pesar que un el hombre, el baile. que está trabajando en una oficina, se sienta a mirar y eso es lo que va a ver, pues igual. Pero cuando uno entiende el proceso de cada persona para llegar allá, yo no vengo de un lugar de flexibilidad, yo me demoré más de un año y medio de práctica para pararme de cabeza. Y yo tengo alumnos que Total, en la tercera clase ya se pararon. ¡Wow! O sea, yo quedo de boca abierta porque yo no vengo de total, ese lugar. Mi práctica ha sido súper esforzada. Cada postura me ha total. costado un montón, pero yo no fui por eso. Yo fui porque no me aguantaba a mí misma, porque tenía un temperamento súper fuerte, porque vivía muy ansiosa y quería vivir distinto. Entonces, digamos que todas estas piruetas que se ven muy bonitas, yo no fui por eso, pero me las gané. Y claro, y hace algo muy bonito porque es el vehículo de como de una transformación física y energética y de muchas cosas, porque porque es como la manera como a través del cuerpo como si barrieras algo, como si liberaras un montón de cosas y que a través de ese movimiento también encuentras y yo lo siento, o sea, cuando yo vuelvo al yoga me siento sensual, me siento como diosa. Para Es mí, o así sea, es. yo conmigo Es misma, que yo no necesito mostrárselo a así nadie. es que sabes, estamos Sí, demasiado desconectados del cuerpo. Hay momentos, digamos que hasta los por ahí 11 años, el cuerpo es un disfrute y un descubrimiento constante. Aprendemos a caminar, aprendemos a bailar, aprendemos a hacer payasitos en educación física, aprendemos a gatear, aprendemos a chutar un balón, a montar en bici, a patinar. Entonces, esa experiencia es lo más lindo que tiene un niño. Más o menos a los 12 años nos vamos volviendo súper sedentarios y nos dedicamos a matemáticas, química, física, educación física. Los pelados son arrastrados en educación física y después se vuelve total, una obligación ir al gimnasio, pero van es por el resultado, nuevamente por el cuadrito, por el hombrito, por todo, pero no se disfruta. Entonces, cuando un adulto, como nosotras, va a yoga y descubre que su cuerpo es para jugar, para arriesgarse, para caerse, para disfrutar, para hacer piruetas, dice, wow, yo de todo lo que me estaba perdiendo, es una hermosura, de verdad que es un, y uno entonces dice, ¿y cómo es que se conecta eso con el crecimiento personal? ¿Y en qué momento es que uno se ilumina? Es tan bonita esa relación que tú sientes que tú ya no puedes traicionar ese cuerpo que te está dando tanto. Te dan ganas de alimentarlo bien, te dan ganas de que duerma bien, porque cada que te paras en el mat bien alimentado, bien dormido, ese cuerpo responde divino. Entonces es una relación simbiótica, yo te doy y tú me das. Pero cuando yo maltrato mi cuerpo y me tomo todo el trago del mundo, al otro día me quiero parar en un mat de yoga, las posturas me tiemblan, sudo, frío, entonces es muy maluco. Entonces
no lo aprendo por teoría, sino que lo aprendo por experiencia, que es la única forma verdadera de aprender en esta de vida. aprenderlo. Sí, en cuerpo propio literal. Y hay una parte muy bonita que eso que tú estás diciendo, esa desconexión que tenemos en este momento, lo que ayuda a hacer el yoga, y el yoga no solo es como el movimiento de las posturas, sino que a través de ellas, para mí ha sido como que lo que hay en el cuerpo, lo que tu cuerpo físico refleja es lo que hay adentro. Y muchas veces la falta de flexibilidad no es más que mental. O sea, el cuerpo fluye, el cuerpo te responde con lo que le des. Y mientras más veces soy yo conectado con el movimiento, sin ponerle cabeza, es que no llego, es que no llego, es que no llego, sino hoy llego hasta acá. Y hay días en que, por ejemplo, y yo sé que a uno le pasa, por más yogi que sea, hay días de equilibrio y hay días donde no hay equilibrio. Correcto. O sea, hay días donde Y uno se para muy bien en un pie, sí, casi siempre casi. coincide con un día que uno llegó con esa cabeza revuelta, se vino oyendo noticias, llegó a la clase acelerado, sabe que llegó 5 minutos tarde, pone ese mat como a la berraca y se pone a hacer yoga y es el cuerpo así. Y es la cabeza, tú deberías estar mercando, tú deberías estar pagando los impuestos y aquí Sí. gastando el tiempo y la plata en yoga. Y es uno peleando con esa cabeza, pero llega un momento, y me ha pasado casi siempre, yo no tengo la opción de irme, mi cabeza me pelea igual así sea la profe, como la profe no se puede ir de la clase, no se puede ir, entonces me toca sí o sí quedarme, y llega un momento súper chévere donde uno se rinde. Yo por eso digo Se que el entrega. yoga a mí me domó el potro salvaje que yo tenía adentro. Yo he sido muy penosa para muchas cosas, entonces a mí con muchas ganas de irme de la clase, nunca me fui, y en un momento ese potro salvaje lo domaron y me volví como un pony de finca, demasiado bueno, porque yo ya sé lo que tengo por dentro, yo ya sé que yo tengo demasiado fuego, pero yo ya sé que ese fuego lo puedo usar para otras cosas. Sí. Que hay algo muy bonito que le pasa a uno cuando encuentra en el yoga lo que el yoga viene a hacer, que es a conectarnos. Y es que en ese momento hay una vibración diferente del entorno. O sea, yo te digo que para mí el yoga es como esa conexión con la divinidad, con la mía, o sea, con mi momento de respirar. Y en estos días, bueno, uno ha sido la clave del éxito en mi maternidad. O sea, yo hay momentos donde digo, me voy para el cuarto, tengo que ir a hacer yoga. O sea, tengo que ir a sacar el demonio, y el demonio sale en las posturas. Y no necesito una hora. Yo a veces necesito 5 minutos, yo a veces necesito 2 saludos al sol, pero entendiendo de que mi saludo al sol es mi ofrenda a mi cuerpo físico para conectarse nuevamente con lo que yo sí soy, no con esa rabia, no con esa frustración, sino con esa paz interior. Y ha sido para mí como que cuando yo empiezo a hacer yoga, es como si yo entrara como en una cajita como de Mirella, pues como de destellitos, como trin, trin, trin. Y me pasa, lo más bonito es que tú no necesitas nada para hacer yoga, tú necesitas el cuerpo, tú no necesitas ni siquiera un tapete ni espacio. Tú necesitas un espacio Nada, en donde quepas tú, puede ser un baño. así es. Y yo Entonces tengo es como, alumnas que me dicen, mi hora de meditación es el baño, mis 20 minutos, porque es el único lugar que he logrado tener soberanía y que mis hijos no entren, porque a la mayoría de nosotros sí entran al baño con nosotros, pero el resto han logrado de pronto que ese sea su espacio y digan, yo me meto al baño y 5 minutos antes de bañarme medito. Me siento conmigo misma y digo, ¿qué me está pasando? Me necesito calmar, necesito estar distinto y todo cambia. Ese ratico es sí. impresionante y es demasiado importante, y eso solo te lo da la autopráctica. O sea, muy rico ir a clase, muy rico que el profe te guíe, Sí, pero es el momento de tú con tú. sí. Y lo que a veces hacemos mucho cuando vamos a una clase de yoga, y que uno también lo hace, porque el ego a veces también va a clase de yoga, pues no, siempre va a clase de yoga con uno, pero es observar al lado. Y lo más bonito que tiene cuando tú empiezas a hacer la autopráctica, o en este momento con las clases que tú estás dando, es que yo tengo la guía, pero yo estoy sola conmigo. O sea, mis límites son lo que hice ayer y lo que puedo hacer hoy, no lo que está haciendo la del lado. Entonces, aunque yo lo comparta, que es muy bonito las clases grupales, porque es compartir esa energía, esa vibración con el resto de las personas que están en ese, como en ese nirvana como uno.
pero más allá que mirar al lado, es casi que recibir la energía de la vibración, pero también respetar que mi cuerpo hoy necesita una clase de movimiento más pausado, que mi rodilla hoy necesita menos de esa postura que se está haciendo en clase, que oírme. O sea, lo más bonito que te invita el yoga, cuando ya lo entiendes desde la autopráctica y desde no es una competencia, es una conexión a mi Así es. ritmo, a Y mi paso. yo les digo mucho a mis alumnos que dentro de la práctica grupal tiene que existir la práctica personal. Y a mí Sí. lo que más me demuestra una persona avanzada, que ese nombre es muy odioso, pero avanzado digo yo que se conoce más y se respeta más a su cuerpo, es que incluso aunque haya hecho yoga 10 años, está en una clase y de repente dice, ¿sabes qué, profe? Eso no lo voy a hacer, es que hoy no se está sintiendo bien. Y ella sabe que lo puede hacer, sabe que lo ha hecho 1500 veces, pero sabe que hoy no es el día. Hoy no es el Dentro día. de la práctica de todo el mundo tiene su autopráctica y sabe que el día que yo me Sí. excedo en mi hombro, por un año voy a tener dolor de hombro. Entonces ese Total, día elijo total. no Y hacerlo que de no manera puedo, consciente. sí, y que hay días en donde no quiero. Y mira, que hay una cosa muy importante y yo sé que, o sea, todas las prácticas de yoga son diferentes, todas las profesoras de yoga o profesores o maestros son diferentes, todos nos invitan a algo diferente, pero hay un tema muy importante y es que en el momento en que tú empieces una práctica de yoga, el maestro interior lo tienes que oír. O sea, ese que dice, yo no voy a ser capaz de pararme en la cabeza 10 minutos y lo único que va a hacer, pues yo tampoco soy capaz 10 minutos, es frustrarme. Y yo no vine a frustrarme, yo vine a encontrar paz. Entonces, sí me da rabia ver a todo el mundo alrededor que está haciendo maromas y se está parando en un pie y en el dedo índice y yo no soy capaz. Entonces yo adopto una postura de entrega, como la postura del niño, como aquí me entrego porque también reconozco mis límites y hoy los respeto. Y es lo más bonito que tiene el yoga. Laura Así estaba es. diciéndome que me voy a meter me voy a meter a preguntar, porque, y la pregunta es Bueno, para ti, porque yo se la he respondido muchas veces, ¿por qué le da tanta rabia la postura de la silla? Yo le doy clase a Laura y le doy la postura de la silla, ella me quiere matar. porque es durísima. A mí eso me da el Guerrero 3. El Guerrero 3 es inmunda, es horrorosa. La esquina alineada Sí, es horrorosa, tiemblo. Y llevo 15 años haciendo yoga, yo tiemblo. El isquiotibial me arde, la pantorrilla se me incendia, la planta del pie me hace así. Nada, es la que más necesitas hacer, mi querida Laura. total, Todos los días y no pelear con ella, y eso es lo que hay. Porque eso es la parte, total. esa es la parte de la rutina que, que es lo que pasa en el día. Entonces a mí me encanta vivir cuando me gusta tender la cama, sorry, tienda la cama para que pueda pasar rico el resto del día. Así es la vida, hay partecitas del día, hay partes Total. que son más sufridas, pero hace parte, es que en el mar como en la vida. Además que yo entendí una cosa muy bonita después de hacer un profesorado de yoga y era, y yo sé que esto cuando a uno le pasa es como cuando a uno le sale un problema de matemáticas o aprende de física y era aprender a estar en la incomodidad de la postura y encontrar en la postura la respiración para olvidarte que ahí estás. No sé si suena demasiado grande, pero como cuando Así estoy es. ahí y ya no pienso que estoy ahí, pero mi mente está en la respiración, encontré el yoga. O sea, la primera vez que a mí me Y lo que pasó de haces todo es lo que dije, un switch mental y haces un switch mental de no enfocarte en el muslo que se está incendiando en Guerrero 2, sino que te enfocas en respirar. Entonces el muslo no va a dejar de arder, pero tu atención se fue a otro lugar. Entonces ya no estás, no puedo más con el muslo, no puedo más, porque al tercer pensamiento te vas a salir de la postura, no solo física, sino también mentalmente. Pero si tú empiezas pie de adelante, el borde externo de atrás, la altura de los hombros, la respiración constante, la fluidez, entonces ahí estás en la postura, pero es depende de dónde pongas tu atención. Yo por eso sí, insisto tanto en esos puntos fijos de la mirada. Es donde total, pones tus ojos, pones tu atención y donde va tu atención va tu energía. Si tú sí, estás, el muslo, no puede con el muslo, de verdad no vas a poder con él. Y eso le enseña a uno total. en la vida real lo mismo. ¿Cuántas veces uno no está en una fila eterna en un banco y está salido de la ropa y está ofuscado y quiere pisar al del frente, quiere regañar al señor del banco y está en una incomodidad, pero no reacciona? Eso es súper bonito porque uno empieza a observar esa emoción, cómo sube, 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 está en el colmo de la ebullición
Y cuando uno no le presta atención, ella se solita va. es como el niño que hace pataleta, que uno no le alimenta la Ya no, pataleta. no, y que uno Lo ya no, deja, yo y no, a los 5 minutos el niño llega y te dice, mami, ya podemos hablar. En cambio, si tú empiezas, ¡ah! ¿Cuál de los dos grita más? Eso. Entonces, lo mismo, en la fila, en el Guerrero 2, en todo. Observe cómo funciona esa ebullición. Eso es como un volcancito a punto de ebullir. Yo no lo dejo, no lo alimento, vuelve y baja. Y cuando menos piensas, ya estás en otra postura, te está ardiendo es otra parte del cuerpo. Y cuando menos piensas, te acostaste a meditar y eso se siente uno como literalmente una hoja seca en el viento, que ya a uno se lo lleva el viento delicioso. total, total. Es Y sabes qué, literal. que yo hoy puse pues hoy como que el mensaje mío de hoy era como, y si la propuesta nueva es cambiar el pensamiento hacia algo positivo en el momento del miedo, de la angustia, del terror. Y me acuerdo mucho porque cuando yo era chiquita y tenía una pesadilla, mis papás me decían, piensa en Hello Kitty, Ay, no sea en los chiva. ponis. Qué papás tan Y, sabios. o piensa, nosotros habíamos hecho un viaje al Tairón, no, al Tairona, no, al Irotama. O sea, para mí es el recuerdo de la felicidad del ser humano. Eso fue, y era, piensa en el viaje al Tairona, y era inmediato, era inmediato. Así es. O sea, lo que es, Eso lo dice Iyengar en su libro La luz del yoga. Él dice que es cambiar de tema y que eso pasa, por ejemplo, con una persona que está muy atribulada, internamente está como vibrante, pero mal, en el mal sentido de la palabra, y de pronto carga un bebé y ese bebé es esa paz. Ese bebé es como más de otro planeta todavía y esa paz es inmediata, o sea, es contagiarse de eso. Entonces, es lo mismo que te evoca toda la paz de tu vida, toda la felicidad de tu vida y es como cambiar de gratitud, canal. sí, Cuando cambias de sí, canal, tú no puedes estar en dos canales al mismo tiempo. O ves Caracol o ves total, RCN. Entonces, si RCN me total. da favor, me voy para Caracol que están dando Teletubbies y me dejo de, y dejo de sufrir por cosas que finalmente están en el programa de la Sí. cabeza. No son Yo, por reales. ejemplo, había como un tema muy importante que es como el tema prenatal. Pues uno, pues por las mujeres en embarazo y dos, porque es que estamos en un tema prenatal en este momento de renacimiento. Pero yo pienso que, y yo siempre como que mi diálogo con las mamás es, tú tienes el control del televisor en la mano y tú escoges si te ves Freddy Krueger o te ves Disney. Y es tan fácil como eso, o sea, es tan fácil como en ese momento tomar la decisión, tengo miedo, es que si pasa esto, es que si pasa lo otro, ¿para qué vas a desgastar la energía ahí? Así es. Ponla en un lugar en donde el cuerpo entre en un estado de paz, porque además hay algo muy bonito del yoga, que yo sé que es el favorito de todas las personas que hacen yoga, que ¿cuál es? ¿Cuál es la postura favorita de todo el mundo? Pues para mí, para de manos. Real. El final de la clase. O sea, para la Savasana, mayoría bueno, yo de las para personas de sí, manos. no, a mí también, a mí hay muchas cosas que me gustan, pero porque he entendido y hay una frase muy bonita de yoga que es, si no te, if it doesn't challenge you, it doesn't change you, si no te reta, no te cambia. Y cuando uno lo ha entendido el cambio, o sea, además que hay otra cosa muy importante y es, siempre que uno empieza la clase de yoga debe ponerle un propósito y en ese propósito mover la energía de la clase. Y cuando es difícil encontrar el foco mental, entonces me enfoco en ese propósito al que le dediqué la práctica. Como las mamás cuando dicen voy a orar por ti y le voy a ir a pedir, es exactamente lo mismo. Es como esa Así es. energía de decir no voy a ser capaz, ya no tiene un no voy a ser capaz, ya es hoy estoy trabajando por esto y esta postura se la voy a dedicar a esto y le voy a dar todo porque yo pedí algo muy grande y voy a dar algo muy grande que simplemente hace parte de mi cuerpo físico. Entonces, Total, sí, sí. total. Y de movimiento y de yoga y de cuánto puedo hacer y cuánto no puedo hacer y si estoy en embarazo me puedo mover. Yo pienso que el cuerpo tiene la sabiduría de que cuando tú aquietas la mente, él te dice, esto me Y gusta, nunca esto no tanto me como gusta. en embarazo. Nunca tanto como en embarazo. Yo no conozco una época más mágica y conectada en la vida. Que lo llamen antojos, llámenlo como quieran. A mí me impresionaba la precisión de lo que mi cuerpo me pedía en cuanto a horas de descanso, momentos de descanso, formas de descanso. A veces yo no quería dormir, pero quería estar echada en un sillón.
mi cuerpo me decía reposo, Descansa. sobre todo yo que trabajo de pie todo el día, ¿cierto? Entonces el cuerpo se Sí. vuelve muy sabio y nosotros con ideas preconcebidas que le han funcionado a todo el mundo, pero tú no eres todo el mundo, pretendes amaestrarlo y decirle qué es lo que necesita. Entonces el doctor te manda a acostarte 3 meses, los 3 primeros meses, o a hacer una vida muy pausada, y es la mamá con ganas de caminar, con ganas de moverse, con ganas de estirarse. Tenga cuidado que es que el bebé está en la época de, a mí cómo fue que me dijo el médico, en selección natural. ¿Qué le han dicho? Uno como vive 13 semanas en selección natural, pensando que su hijo puede hacer parte de esa selección natural. Entonces yo, gracias a Dios, he estado súper conectada con mi cuerpo desde que empecé a hacer yoga y yo decidí que no era una época para empezar nada nuevo. O sea, yo no me iba a meter a kickboxing por primera vez en la vida, pero que yo podía seguir haciendo mi rutina perfectamente. Entonces yo hice yoga del primer día de embarazo a la semana 38 y 2 días de cada uno de mis embarazos, porque es que mi cuerpo me lo permitía. En Y me algún lo momento la pedía. misma barriga me empezó a pulir, claro, me lo pedía. En un momento la barriga me empezó a decir, no tan torcido, no tan girado, no tanto salto, estás pesada, pero no era una cosa que venía de afuera, era una De claridad adentro. absoluta que venía de adentro. Y hay algo muy importante de lo que estás diciendo del proceso prenatal y es que es ese, el yoga, además de ser un beneficio muy grande durante todo el embarazo, porque te ayuda a mejorar la circulación, la atención, te da un espacio de conexión con tu bebé. Y ese espacio de conexión con tu bebé es en el espacio en donde tú oyes todo lo importante que está por venir. Ya estás escogida, ya estás en embarazo, este bebé te escogió para llegar, tienes el tiempo en este momento de conectarte con este milagro de vida que está habitando dentro de ti. En todas las clases de yoga, no importa si son avanzados, principiantes, prenatales, restaurativos, el cuerpo habla. El cuerpo habla. El cuerpo te dice, ese es el ego el que se está moviendo, pero no es lo que yo necesito. O sea, esa postura que tú le quieres demostrar a todo el salón que eres capaz de hacer, hoy no la necesitamos. Hoy necesitamos Sí. el niño curioso que es capaz de hacer una postura y ser curioso de sus caderas y ser curioso de otro montón de cosas, pero es en el embarazo el cuerpo te va a decir hasta dónde. No es que las torsiones no se puedan, es que cuando aprendes a hacerlas te das cuenta que no son del vientre, que uno no tuerce el vientre, que tú haces una torsión diferente. Entonces es muy importante una guía, pero yo veo en tu clase que hay profes que hay alumnas de yoga que están en embarazo, que simplemente, ¿cuál es el mensaje? Haz lo que tu cuerpo te pida. Siempre, De pronto total, no siempre. ensayes esta postura, sí, de pronto, y a Y todas yo pienso pues, que a través de la pantalla, Susi, cuando la clase es pues así virtual y por esta contingencia, o sea, haces a través de una aplicación, hay lineamientos generales que no le da a todo el mundo, pues como porque sí, o sea, yo no le diría a una embarazada, haga los saltos del saludo al sol, ni haga torsiones, ni haga parada de manos, pero si yo tengo una alumna hace 5 años y quedó en embarazo y conozco su cuerpo y conozco sus limitaciones y ella me ha contado cómo se ha sentido en el embarazo, pues uno le va explicando que la torsión la hace de tercer chakra para arriba, que aproveche sí, para relajar el cuello, que a las embarazadas ese cuello les sufre impresionante y en la lactancia con esa posición sí que más. Entonces ya digamos que a nivel personalizado yo sería capaz de decir muchas cosas, pero el embarazo no es una contraindicación para hacer yoga. O sea, por no, favor no vayan a hacer eso porque de hecho hay una hormona muy amorosa que se llama relaxina durante el embarazo que le va a permitir a uno mucha más flexibilidad, mucha más apertura y hacer yoga en embarazo se siente delicioso. Hola. sí. Sí, total. Además que lo que tú estás diciendo de que no es el momento de empezar algo nuevo, pero algo nuevo con relación a un movimiento extremo en donde yo tengo que dar o sea, donde mi cuerpo va a empezar a hacer algo que no está acostumbrado a hacer. Pero de Desconocido. pronto es el momento de empezar a hacer una práctica de yoga en donde todas son buenas, pero sobre todo una práctica de yoga prenatal. Y te voy a decir, además del movimiento, uno necesita rodearse de mujeres en embarazo y saber que no está loca, que a todas nos pasa lo mismo, que todas estamos en el mismo No, que se le lugar. moría el bebé, porque todo el mundo sueña las cosas más siniestras, más horribles. Yo no conozco una imaginación más peligrosa que la de una mujer en embarazo. De verdad, Total. yo me imaginaba los peores escenarios de mi vida. Uno podría haber escrito un thriller de terror, porque fue influenciado por todas las tías que le dijeron,
no sé, a mí me veían cargando a mi hijo mayor cuando estaba en embarazo de la menor y me decían, ay, no se te va a salir, o sea, la imprudencia, no se te va a salir el muchachito. Y yo, salir, ¿y por qué se me va a salir? ¿Cómo así? O sea, lo difícil que es dilatar el Y cuello es que eso útero pasa. para que me Total. digan que se coja, ojalá se saliera así, entonces en la semana 38 no hágale a cargar el hijo grande para que se le sale el otro, ojalá. Al marido. Pero pero sobre todo cuando es mamá primeriza uno se traga esos cuentos enteros, entonces no te va a salir la leche, Sí. se te va a enredar en el cordón, si haces parada de cabeza se te va a voltear y ya no va a poder nacer natural, entonces son leyendas urbanas, pero repetidas mil veces y convertidas en verdades o en verdades ahí latentes que te pueden pasar si de pronto tú haces esto o lo otro y no se disfruta y es una época para disfrutar porque los meses que vienen son muy duros, entonces es para disfrutar del cuerpo, de la plena de dar vida, del espacio nuevo que se está creando. Es una oportunidad hermosa y si uno la pierde con miedo, pues de verdad no va a haber cuándo retomar ese tiempo. Total. Yo siento que el yoga es la oportunidad de encontrarse con el placer. Sí, Que hay posturas que te van a confrontar, pero una vez tú lo dominas, es un placer. O sea, la primera vez que tú te paras de cabeza es un éxtasis inexplicable, es darte cuenta de la fuerza que tiene tu cuerpo físico, que no importa si tenés los cuadritos, no importa si tenés los hombros, o sea, la parte, al yoga no le interesa formarte como en toda esa estructura del fitness, sino que tu cuerpo es fuerte y es capaz de hacer un montón de cosas que no necesitan más que práctica, disciplina y que en el momento en que lo alcanzas, uno ya quiere más. O sea, yo me acuerdo, cuando yo me meto, yo puedo hacer 2 clases al día y me queda faltando. Yo digo, ay, quiero más yoga. Y cuando estoy mal emocionalmente, quiero yoga y quiero más yoga y después de hacer yoga quiero más yoga y todo el día me veo estirando una pierna y haciendo la postura del árbol y como que el cuerpo me dice, moveme, moveme que necesito liberar todo a través de esto y necesito conectarme. Y te digo, yo en el momento donde empiezo en una confrontación con mi autoestima, vuelvo al yoga y vuelvo y me siento, o sea, lo más bonito que hay en ese tapete. total. Y eres lo más bonito siempre. Eso dice mi tapete. Eso es perfecto. Hay una parte muy bonita que es que ahorita alguien preguntó cuál es la mejor hora. Cualquier hora. Para Cualquier mí, hora. cualquier hora. Sí, en Cuando lo yoga necesito. original y pues como en la práctica de yoga original, que tenemos que entender que de esa práctica de yoga original no queda mucho y no es Sí, malo, simplemente son los orígenes, pero el mundo ha evolucionado demasiado en estilo de vida y en formas de vida de hace 5.000 años para acá. Entonces ellos decían que en ayunas, que ojalá en las mañanas, que ojalá antes de que saliera el sol y por eso saludamos al sol. Y eso nos habla del ritual y de por qué, porque es que lo que yo hago a primera hora del día no se me embolata, no hay disculpas con el estómago vacío, es más cómodo practicar. Cuando me siento sí, más fuerte en la mañana es más rico que cuando en la tarde ya estoy súper cansado. Pero, por ejemplo, hay personas que prefieren estar cansados que tener la tiesura de las mañanas, porque en las mañanas uno puede estar más fuerte, pero está helado pero tiene y va a menos flexibilidad. doblarse y no alcanza el piso y dice, pero ¿cómo así me cambiaron el cuerpo? No, la última vez practicaste seguramente de noche, que de noche uno fluye y es mucho más flexible. Entonces cada uno Claro, lo va descubriendo. Para mí, en todas las horas que he dado clase, en las horas del día que se imaginen, la peor hora es como entre 2 y 5 de la tarde después de un sí, almuerzo, como a esa hora donde hay demasiado calor, donde uno está como, no, está en otra cosa, no hay cabeza para eso, pero de resto todas las horas total. me han funcionado. No Sí. necesariamente en ayunas, a mí me encanta practicar en ayunas, pero si de pronto uno desayuna temprano, tipo 11, que ya hay como un pequeño ayuno, y es una hora calientica, ya te has movido, ya estás flexible, es delicioso practicar al final de la mañana. Y a Pero esa igual hora estoy hay una cachonda. lucecita hermosa de sol, sí. A mí, pues en este momento te digo, como mamá, a la hora que pueda. A la Y hora que para mí puedas. hay una oportunidad muy bonita de ritualizarlo. Y yo también digo como cuando yo le digo a una mamá para prepararse el día del parto, es como crea un espacio para ti. Prende la varita de incienso, pon una velita. Si te gusta verte en el espejo, ponte un espejo al frente,
ponte una toallita al lado, que sea ese momento en donde yo voy a ritualizar y le voy a dar sentido a todo mi día, voy a permitirle al cuerpo expresarse, voy a conectarme con mi propia esencia y me voy a permitir una hora de yoga, o 20 minutos, o 5 minutos, o simplemente va a ser un Yo he sadhana. quedado impresionada con la gente que se ha grabado y me pone, mira, logré, nunca se Mm, habían visto haciendo las posturas y dicen, mm, mira cómo se me ve lindo ya el Guerrero 2, mira este ángulo, eso es bacano, eso es un ejercicio de autoestima, depende de donde uno lo haga, no el ego, que mostremos, no, ahorita hablamos de que una cosa es como se ve la práctica y otra cosa es como se siente adentro, pero de repente verse a uno mismo practicando, uno es como, yo todavía me sorprendo porque yo siento unas cosas, pero a veces veo los videos y yo, ay, estoy súper pro. sí. O como se ve de Pero uno no fluido, tiene. que lo más, de las cosas más bonitas de cuando yo te mando una foto y te digo, mírame mi perro, o sea, porque uno el perro lo evoluciona, esto pues empieza en pincher y termina en Doberman, pero mírame este perro de hoy, y es tan sencillo como que hoy el cuerpo estaba en esa fluidez. El yoga es una danza. El yoga es una danza de la respiración, que a través de la respiración el cuerpo se va soltando, y a medida que el cuerpo se va soltando, se va conectando, y cuando se va conectando y uno se ve, dice, ¡ah! O sea, esta es la postura que uno ve en la página de no sé quién de yoga y lo logré. Más que el ego es, lo logré. O sea, Así lo que yo veía afuera, ahora lo tengo acá. es un triunfo personal. Le gané al miedo, le gané a mis limitaciones, le gané a mis disculpas. Eso es, más, mucho más lejos que el ego. Ujú. Ahí te preguntan, Eli Uribe, ¿cuáles son las posturas ¿Qué más peligrosas postura? para el día del parto? Ella está haciendo yoga desde el principio del embarazo, lo más juiciosa del planeta. A mí me encanta squat, como de las cuclillas. Susi, ¿qué más me puede Sí. recomendar? Pues todo lo que tenga que ver con el movimiento de cadera. Por ejemplo, la postura de la vaca y el gato es muy importante porque de alguna manera nosotros tenemos dos estructuras, que son la estructura de la cadera y la estructura, aquí también acaba de llegar uno disfrazado. No, 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 no me arranques más. ¡Hola! Párate acá, pues saluda y ya te vas. No, pero yo no quiero un vikingo, ve. Listo, chao. Vea el yoga mío de hoy. Llegó la visita. Ajá. Sí, el movimiento del gato y la vaca me fascina porque además descongestiona la espalda baja. La espalda baja se congestiona y duele demasiado, demasiado. Lagarto, lagarto espectacular para abrir esa Sí. cadera. Ella ya está abierta, pero uno siente como que se descomprimiera porque el psoas sufre muchísimo, Sí, muchísimo con el peso de la barriga, sobre todo de una persona que no está entrenada y que no es flexible. A mí sí, me gustan los guerreros, a mí me gustan todas las flexiones que bajan esa cadera bastante. diosa. Sí, hay muchas posturas. Hay una cosa muy bonita que pasa el día del parto y es que el cuerpo te la llama, el cuerpo la pide. Es como si le entregaras un deck de cartas y sacara la carta que es. Y ese día, por lo general, son posturas o en cuatro, o es una postura más parecida al niño, o es una postura, la cuclilla cansa demasiado porque cuando tú ya estás muy en embarazo, el cuerpo empieza a retener mucho el líquido y ya duelen mucho como las coyunturas. Entonces es ir atravesando por cada postura, pero el día del embarazo, el día del parto, perdón, el cuerpo te va a pedir cadera, apertura de cadera, porque el bebé está haciendo un descenso y es como si acomodaras como una estructura de un embudo. Es como si yo me imaginara que en este embudo va a entrar una pelotica y va a entrar justo en el centro. Entonces, todo lo que me ayude a hacer este movimiento circular o este movimiento de cadera me ayuda un montón. Entonces, mira que cuando yo estoy haciendo el gato y la vaca, la pelvis está entrando hacia adentro y hacia afuera. Y lo otro es hacer un movimiento circular con las caderas o No levantar para, una pierna. no para el día del parto, pero del octavo mes en adelante o del séptimo, me encanta piernas en la pared para Sí, descongestionar acostada. tobillos, Sí. piernas, entonces uno se acuesta con las caderas en el zócalo o en las almohadas bien contra el marco de la cama
y pone las piernitas para arriba, no 1 minuto ni 2, ojalá 15 minutos, mientras ven televisión, mientras oyen algo rico, mientras ponen una música chévere, y eso hace el retorno de la circulación y hace el drenaje linfático solito, y es delicioso y muy necesario. Y si cuando las tienes arriba las doblas y entras como en la postura del bebé feliz, parecida pero con la planta de los pies, la cadera también se abre. O sea, como que ella está todo este tiempo así, y cuando tú doblas las rodillas, la cadera se abre y se relaja como toda esa estructura que está sosteniendo. También me Pero gusta sí, esa mucho paloma, paloma en ese paloma, mismo sentido, paloma y la todo lo cadera. que estire la espalda. Yo tenía, mientras estaba en embarazo, sobre todo mi hijo mayor, un alumno que era, que es ginecólogo, y me decía, Ujú. es que qué impresión todo lo que puedes hacer, porque es que él de pronto estaba acostumbrado a ver a todas las mamás quejándose, embarazadas, muertas del dolor, y a mí nunca me dolió nada, porque en la medida que mi cuerpo fue creciendo, mis músculos estaban todos los días acondicionando con las posturas. Entonces fue súper Sí, chévere porque nunca padecí el embarazo en ninguna etapa, ni en la más sí. pesada, ni el día antes, nada. Sí, y es eso porque además uno sabe qué necesita, al punto donde yo en este momento, ay no, y es que me pasó algo muy charro, el otro día me puse a hacer yoga y yo generalmente cuando hago mi chaturanga lo hago en las rodillas, pero dije, no, yo hoy quiero como más, al otro día me levanté con un dolor de pecho, pectoral, y yo decía, ay no, me dio el virus. Y era puro movimiento de hacer la Claro, chaturanga. pero entonces yo decía, pero entonces, claro, eso fue muy al principio y yo empecé desde ahí a pensar como yo tengo el don del yoga de la respiración. Cuando yo hago una práctica, sé mi capacidad pulmonar. Desde ahí puede entrar la base de si la perdí o no la perdí. Entonces todos los días se volvió como la invitación a hacer esa práctica de respiración para conectarme, como todavía tengo hasta allá, pero Así sí, es. lo va uno Entonces yo siento activando. también a la gente muy llena de disculpas para no practicar. Yo me he encontrado hace mucho tiempo a mis amigos o conocidos de la vida que se enteraron hace rato de que empecé a enseñar yoga, y me los encontraba y me decían, yo voy a practicar cuando me jubile, yo voy a practicar cuando tenga tiempo, yo voy a practicar cuando sea viejito y ya no pueda trotar, ¿cierto? Muchas disculpas. Ahora hay mucho tiempo, pero entonces ya la disculpa es no tengo más, no tengo bloques, eso está muy difícil. Entonces me dicen, dame 3 claves para empezar, y yo empiezo. Y me gustaría decirles aquí las claves para empezar. La primera, empezar. Pues, de verdad, es demasiado redundante, pero es que es muy charro porque la gente Total. se pone a ver programas de yoga, baja aplicaciones de yoga, a veces hasta compran atuendos, llegan con un mat profesional, pero no llegan. Necesitan llegar a la práctica, sentarse ahí y hacer la babosada que sea. Es que yo quisiera tener un video de la primera clase de yoga de todo el mundo, y que eso es un pegote, uno le dice mano derecha y sube a la izquierda, uno le dice mire para arriba y uno mira para abajo. Es el día más torpe de la vida de uno, Sí. porque como No, además estábamos que te hablando, nombran partes del cuerpo que no conoces. O sea, a mí yo claro, me y acuerdo, estamos cero relacionados con el cuerpo, entonces llegamos y no sabemos. Entonces nos dicen isquiotibial, que es un isquiotibial anáisa. Entonces es muy charro porque eso no es malo, es simplemente muy gracioso y es como de anecdótico, porque como en todo en la vida, al repetirlo 2 o 3 veces, 2 o 3 semanas, dice uno, ve, ya, sí sirvo. Es que estoy muy pegada, sí, estás muy pegada. ¿Cuántas horas pasas al día en un escritorio? 8, sí, estás súper pegado. El psoas lo tienes pegado, los muslos los tienes pegados, toda tu flexibilidad la tienes como más atrofiada, pero eso se puede trabajar. Lo segundo, ya en un momento, sí, cómprense un mat de yoga. Yo sé que eso se puede hacer en la manga, que se puede hacer en el jardín, pero un mat le da a uno mucha seguridad para no resbalarse, y le da colchoncito para las rodillas, para la cabeza, para los codos, por ejemplo, en las invertidas, que hay gente que se pela en los codos. Más allá de eso, nada, de verdad nada. Entre más cómoda la ropa mejor, entre más flexible la ropa mejor. No tienen que comprarse, hay es que medias de yoga, no compren de esas cosas, nada. Literal, tú, tu cuerpo y tu colchoneta, que no tiene que ser la más elegante, pero el paso más importante antes de todo es llegar. Y eso es lo que más le cuesta a la gente. Se llena de darse la disculpas y lo buscan oportunidad. allá. Sí. Sí, Yo sí. pienso que muchas veces el yoga tiene un tema de que intimida, porque cuando yo empiezo yoga, empiezo a una clase en donde, aunque son principiantes, no son principiantes. Y entonces me hace sentir que yo no sé nada de yoga y me retiro de la clase. Y yo diría, el valor de verdad de una clase personalizada está en por lo menos 4 clases, en donde yo aprenda un poquito de la base. Y
y para mí te digo que mi misión del yoga es la autopráctica. A mí me encantaría que lo que yo le enseñara a una persona en una clase de yoga personalizada, porque yo doy clases de yoga personalizado, fuera que después de eso esa persona fuera capaz de hacer una autopráctica y que en todo su proceso de empezar a hacer la clase también es importante que vaya a un salón de clases y que asista a una Es muy clase. importante. Pero Y que lo Sofía, más digamos, yo intento ir más o menos cada año y medio, cada que puedo, donde Dharma Mitra en Nueva York, que es el maestro de maestros hoy en día, 80 años, ser humano sí. excepcional. Tú llegas a la clase de él, hay 40 personas en promedio, pero es un lugar en el que caben hasta 100 y hay una señora de verdad que es que puede tener más de 80 años y hay unos contorsionistas que eso sí se salieron del Circo del Sol y cayeron a la clase de Dharma y todos conviven. Y lo que te digo, es una práctica personal dentro de la práctica grupal. Y yo nunca he visto a la señora de 80 años llorando porque el otro se está poniendo el pie detrás de la cabeza, porque literalmente se pone el pie detrás de la cabeza. Y la versión, la postura es absolutamente individual. Entonces, cuando a uno una clase grupal lo confrontas, porque hay que trabajar es en uno mismo, en dónde estás poniendo tus referentes, en dónde estás poniendo tu autoestima. Así de débil son las ganas que tienes de aprender que cualquier persona al lado te frustres, porque tú estás permitiendo que eso te frustre. Una de mis Ujú. alumnas más dedicadas y más juiciosas me dice, la primera clase me dio tan duro y me pareció tan horrible que yo estoy aquí de puro cariada que salí ese día. Y a partir de ese día dijo, yo salgo de este hueco porque salgo y ahí lleva 5 o 6 años practicando sin parar. Porque ella Sí, acostumbrada que hacía 2000 barritas, que eso por ejemplo le pasa mucho a los hombres, que llegan a una práctica y entonces se suben no sé cuántas montañas en bicicleta, se han trotado no sé cuántas maratones, tienen esos músculos sí. enormes y llegan a la clase con 10 señoras flaquitas y las 10 señoras flaquitas hacen 1000 veritas y ellos a la tercera gotean, o sea, se deshacen en sudor y les da ira, o sea, dicen, ¿qué es esto? Entonces el ego les impide el aprendizaje y uno lo necesita. Es que es totalmente diferente. Pero hay una frase muy importante y que ha sido de esas cosas que uno dice, pucha, nada más cierto que esto, y es, el maestro aparece cuando el estudiante está listo. Uh-huh. Yo no le puedo, yo llevo, o sea, yo me demoré, cuando yo empecé mi práctica, empecé a sentir como las personas alrededor de uno que uno dice, uy, esta me copiaría. Y me acuerdo que empecé detrás de mi hermana y yo, a usted serviría tanto, tanto. Y Laura me decía, no quiero, es que no me interesa, es que me da rabia, es que no me gusta, es que... Y eventualmente cuando ella encontró su camino y su momento y empezó a practicar yoga, se dio cuenta de que todavía es un reto y es un reto de, por ejemplo, hay mucha gente que siente que, y esto lo oigo demasiado, y es que yo no soy capaz con esa paz del yoga. Ay, no, es que es demasiado calmado todo, Al pero revés, sí, al revés. es Yo un me enganché con reto el más yoga por la grande cabeza mía, que es súper hiperactiva, multitasking, cuando más porque lo es necesito. precisamente lo necesito. Yo siento que es al revés, una persona que es demasiado pasiva, la que de pronto va a decir eso, pero que también lo necesita y seguramente va a necesitar es un yoga más activo, más viñazo, más saludos al sol, que le levante ese letargo, porque eso no es normal, esa falta de energía. Y las personas como yo, de pronto vamos a usar esos saludos al sol, pero al final sí o sí nos tenemos que quedar quietecitas, meditar, acostarnos en savasana y entender que no hacer nada es muy importante. Entonces, todas las personalidades lo necesitan. Eso es una disculpa súper boba, pero súper boba que eso es paz. O sea, vaya y mire una clase de yoga y hablamos en un ratico, porque es Vaya paz a lo una que uno clase de siente, yoga de Naisa, por favor. por favor. Paz lo que uno siente por dentro cuando se acuesta en savasana, pero mientras tanto de paz, lo más distinto del universo, es una confrontación permanente. Además que es un momento de conexión en donde tú aprendes a visualizar el cuerpo y a entender el funcionamiento del cuerpo y empiezas a darte cuenta de que el cuerpo tiene un movimiento, por ejemplo, y muchas veces con lo que tú dices, las primeras personas que encuentran el yoga son las personas que han tenido problemas o con la parte física o mental emocional y están buscando las herramientas porque es esa reconexión con algo que perdí. Para mí fue así. Mi reconexión, yo acababa de entrar en un duelo muy profundo con dos niños chiquitos y yo necesitaba algo más allá de una pastilla. O sea, yo nunca me mediqué por nada. Yo en el yoga encontré mi salvación, lo juro. Para mí fue la medicina que yo estaba buscando y que estaba, o sea, al momento en donde yo dijera ya, ahí estaba.
no tenía 30 minutos de efecto, era inmediato. Yo empezaba, y lo que dices tú de tener el tapete de yoga, yo pienso que es la iniciación a ese ritual. Es como ponerle flores a la casa. Es voy a tener el tapete porque cuando yo extiendo ese tapete, es como Aladino. Aladino es el del tapete. Sí. Y ese es mi espacio sagrado, a mí que no se me paren ahí, ni se me paren con tenis No, ahí, ni me no. lo pisen, y los sábados después de practicar toda la semana lo limpio, lo desinfecto con Sí. alcoholcito, lo dejo que se seque, lo enrollo. Cada que lo enrollo es la satisfacción de terminé mi práctica. Algunos días esa mat me ha visto ser la mujer más acrobática del mundo, y algunos días me ha visto hacer 3 saludos al sol y acostarme y decir, Dios mío, ¿qué es este cuerpo? Y peso 800 toneladas, pero ahí estoy, es mi espacio sagrado dentro de mi casa, y son 2 metros cuadrados. Es mi cita conmigo misma, para mí. Pues, Es yo al final del día acuesto a los pelados y toda esa actividad y todo eso que pasé durante el día es como, no, es que es indescriptible. Es que cuando uno encuentra el yoga sabe lo que es y lo más bonito de todo es permitírselo llegar no solo en la parte del movimiento, sino en ese reencontrarme con el vehículo que me está permitiendo tanto en la vida y reconectarlo. Tan sencillo como que las primeras clases de yoga deberían ser aprenderte a parar. Ya. así es. Aprender a usar cada dedo del pie y la planta del pie y entrar nuevamente en conexión con la tierra. Y eso solo es yoga. Y yo, por ejemplo, tú me dices, ¿cuáles son de las posturas favoritas en el embarazo? Para mí el árbol. Pero no Total. tiene nada que ver con la cadera, tiene No todo que tiene ver con el enfoque, tiene todo que ver con la respiración, tiene que ver con que en lo que yo pongo mi atención soy capaz de hacer una cosa a la vez. Y en el Ujú. momento del embarazo uno está en un desequilibrio mental, hormonal, emocional, todo. Y para volver a encontrar mi equilibrio, yo tengo que empezar a darme cuenta que a través de las posturas del yoga me están invitando a comportamientos diferentes en donde yo digo, se nos va a acabar esto ya casi, donde yo digo, era solo respirar. La mejor herramienta que uno lleva al parto es la respiración. Y te voy a decir, he tenido mamás que son yogis al 100 y que en ese momento me dicen, a mí se me olvidó respirar, porque no es una respiración del yoga, es oye lo que tu cuerpo te está pidiendo y la postura que tu cuerpo te está pidiendo. Ahí la importancia de que te permitan el movimiento en el parto Así y es. que te permitas conectarte con la respiración, porque cuando te conectas con la respiración, nuevamente se te olvida el músculo que está doliendo. Que el Sí, guerrero 3 es súper comprometedor, también es el embarazo. también, también. Sí, sí. Y como dice Andrei Ram, que ya lo mencionaste al principio, que también es uno de mis profesores favoritos de la vida, el que descubre dentro de sí mismo todas las posibilidades y dentro de su mente todas la magia, no necesita drogas, no necesita LSD, no necesita nada, porque con su propio yoga es capaz de entrar en estados sublimes de paz, de serenidad, de conexión, de oír cosas, de ver señales. Es muy mágico, pero no ocurre el primer día ni ocurre el segundo día, ocurre con la práctica y ocurre de vez en cuando. Tampoco te apegues a eso, pero los días que ocurre uno dice, que es esta dicha, o sea, me acosté en Savasana y vi un caleidoscopio en ese tercer ojo, que es esta delicia, o sea, me sumergí, eso eran colores y nada, qué delicia, porque entonces estoy apagando ese lado lógico del cerebro y me estoy entregando al fluir de la existencia. Y al conectarme con la esencia. O sea, es ese momento del Savasana, yo por eso digo, para mí también es mi postura favorita. Todas me gustan, pero me gusta lo que eso al final de todo el ejercicio me da, porque cuando ya me acuesto ya siento como que me lo merezco, como que mi cuerpo se lo merece. Total. Y cuando entro en ese Savasana yo me conecto. No, he tenido unas revelaciones de vida increíbles, como a veces también he forzado a Pues la cabeza a entrar y no he sido capaz y he salido más frustrada de lo que empecé cuando empecé en el Savasana, pero es como permitirte eso, que el cuerpo reciba toda la medicina que le acabas de dar. Ahí sí es ese momento en donde uno dice, ¿cuánto se demora en actuar el yoga? Lo que se demora el Savasana. Eso es lo que se demora. totalmente. Después de eso, tú te levantas como si hubieras acabado de ser iluminada con un rayo celestial y a uno le brilla la piel. O sea, es magia, magia Es pura. así es. Ahí te Ay, amo. Laura, un mundo.
Todas las mañanas está haciendo algunas posturas riéndose. ¿Cómo es? Disponibles para todos. El gato y yo jugamos contigo algunas mañanas, tan linda Laura. Mm. Ah, es que también me dijo que por qué los animales siempre hacen yoga con uno, Sí, así es, les que uno gusta. está conectado con la esencia, y ellos también. Ay, se va a Así acabar en un es. momentico, 29 segundos, justo a tiempo. Muchas Apaguemos luego, gracias. va a ser disponible. ¿Qué preguntas? ¿Qué importa? Y después hacemos otros y quedan con preguntas por ahí. Pero apago y nos volvemos a meter. ¿O qué me estás diciendo? No te Lo que oí. tú Se me digas. cortó. No, No podemos. que si tienen preguntitas, las pueden mandar y hacemos otro envío Ah, más adelante para resolverlas. perfecto. Sí, me parece perfecto. Sí.